Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos por permitirnos una vez más tener este encuentro de formación. Que tu gracia, tu Espíritu Santo nos asista, nos ilumine para poder aprender todo este conocimiento en nuestro interior y hacerlo vida en nuestra propia vida. Que todo te tenga a ti como su fuente y todo lo que hagamos tienda a ti como su único fin. Por intercesión de María la Virgen, te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ya hemos hecho un gran avance. Este es nuestro séptimo encuentro de formación litúrgica. Ya hemos podido nosotros comprender qué es la liturgia. Y hemos visto desde el primer día que la liturgia no se reduce a un simple acto de culto manifestado en gestos exteriores. No se reduce únicamente a un sacramento vivido en la iglesia. Que la liturgia implica la vida. Y hemos visto que esta implicación de la vida es muy importante, porque la liturgia es una obra de Dios donde el hombre coopera. Necesitamos participar activamente de la liturgia. Por eso, en el capítulo anterior hemos visto liturgia y cuerpo. ¿Y qué significa realmente participación activa en la liturgia? Hemos ido comprendiendo también la evolución de la liturgia a través del tiempo y la formación de los distintos ritos, para que comprendiéramos que en nuestra iglesia hay una riqueza litúrgica muy vasta. Nuestra liturgia no se reduce a una sola manera de celebrar la fe. Habíamos visto que existen 24 formas distintas de poder expresar nuestra fe, celebrar nuestra fe. Hemos visto todo esto. Ahora nos estamos centrando en poder ir viendo dentro de nuestra familia litúrgica, dentro de la liturgia latina, qué es lo propio de esta liturgia. Vamos a ir viendo ya nuestra participación dentro de la liturgia que vivimos, cómo debe ser. Por eso vamos a empezar a ver la cuestión de los gestos. Vamos a empezar a ver el significado de nuestra participación en cuanto a estar ahí y manifestarnos ahí donde estamos celebrando la fe. Por eso es muy importante que hoy empecemos con el primer signo, un gesto puntual y que a nosotros como cristianos nos define. El gesto de la cruz, el signo de la cruz. Hemos dicho que estamos tomando este material de la obra del cardenal Joseph Ratzinger, ahora Papa Emérito Benedicto XVI, El espíritu de la liturgia. Esta es edición de San Pablo, ¿verdad? Editorial San Pablo. Ustedes la pueden adquirir, es un libro que deben de leer, especialmente si están viviendo este curso. Es importante que lo lean todo. Aquí estamos tomando algunas partes que nos ayudan, pero ustedes léanselo todo para que se enriquezcan. Vamos a tomar entonces hoy de este capítulo segundo de la cuarta parte, vamos a tomar el punto 2, la señal de la cruz. Vamos a hablar sobre este signo. Primero vamos a hacer una comprensión de qué es esta señal de la cruz, de qué expresa, cómo se vive, cómo se hace nuestra. Y luego nos vamos a ir a la parte litúrgica. Vamos a irnos a la parte litúrgica.
para poder nosotros comprender mejor cómo hacer la señal de la cruz, cuántas formas de hacer la señal de la cruz hay, etcétera. Entonces vamos a irlo haciendo poco a poco, de una forma procesual. El gesto cristiano básico y fundamental es y seguirá siendo la señal de la cruz. En el antiguo catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de San Pío X, que se le conoce así esta pregunta: ¿cuál es la señal de los cristianos? Y respondía: la señal de los cristianos es la señal de la cruz. Esto era catecismo básico. Yo hoy me lamento que en las clases de catecismo a los niños no se les enseña estas cosas. Ahora los libros de catecismo de los niños son solo dibujos, son solo cuentos y empiezan a meterse en otros temas, pero las cuestiones básicas de la fe las dan por entendidas y no las enseñan. Entonces los niños de hoy, o mejor dicho, los jóvenes de hoy, que fueron los niños del ayer, carecen de esta formación esencial, precisamente porque estamos viviendo esta problemática a nivel de la formación catequística. Hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con esto, especialmente los padres de familia que nos vean y tengan a sus hijos en proceso de catequesis. Es importante poner atención a esto que están aprendiendo acá y que ustedes puedan transmitírselo en palabras más asequibles a los niños para que ellos puedan también captar esta información que es parte de nuestra identidad cristiana. Por ahí se empezaba el catecismo. ¿Cuál es la señal de los cristianos? La señal de la cruz. Y se enseñaba a hacer la señal de la cruz y los motivos de la señal de la cruz. Hoy los niños no, y le enseñan a persinarse, a santiguarse, pero hasta ahí nomás, no hay una explicación más profunda. Entonces vamos con grandes lagunas, faltas de conocimiento en nuestra fe. Y una fe que no está bien formada es una fe fácil de protestantizar, fácil de perderse. La cruz se trata de una expresión corporal de la confesión de Cristo. Estamos viendo. Es una manifestación corporal de la confesión de Cristo. Es decir, que con nuestro cuerpo, como ya hemos expresado anteriormente, vamos nosotros a hacer una profesión de fe en Dios nuestro Señor. Profesión de fe marcada por este signo. Es una confesión de Cristo, el crucificado, de acuerdo con las palabras programáticas del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Esto está en la Sagrada Escritura. Vamos a leer la cita de Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 23 al 24. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Vayan escuchando. Escándalo para los judíos. Maldito aquel que cuelga de un madero. Recuerden que eso dice la Escritura. Y entonces, cuando se interpretaba desde la maldición, para los judíos era un escándalo, un crucificado. Necedad para los gentiles. Una necedad, una locura. Una necedad porque no comprendían cómo puede venir el poder de Dios de un hombre derrotado. Cuando en la mentalidad griega todo apunta a la figura heroica, los grandes héroes de la antigüedad, los héroes de la mitología, siempre exaltados, glorificados. Un crucificado es una locura. Necedad para los gentiles, más para los llamados, ya sea lo mismo judíos que griegos, es un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pablo se gloría de confesar a un Jesús crucificado. Por eso nosotros, los cristianos católicos, no nos avergonzamos de la cruz, no nos avergonzamos de Cristo crucificado. Ya Pablo va a dar los motivos de por qué para nosotros es gloria predicar a Cristo crucificado. Él es fuerza de Dios, es sabiduría de Dios. Pero para que entendamos esto, vamos a ir viendo también el desarrollo de esta catequesis, para que entendamos por qué se habla de que el crucificado es fuerza de Dios. En otro lugar, dice la Escritura, 1 Corintios 2:2, no quise saber entre vosotros sino a Cristo y a él crucificado. Pablo va al misterio de la cruz. Pablo es un apóstol que experimenta en su propia carne lo místico de la unión con Cristo crucificado. Sufre en sus carnes el dolor de la persecución, de los golpes, de los naufragios. Pablo experimenta el sufrimiento
Y el sufrimiento se convierte en un espacio divino, donde se contemplan los misterios de Dios desde una óptica muy especial. Pablo experimenta esta mística. Por eso Pablo es un enamorado del crucificado. Pablo es un enamorado del sacrificio de Cristo. Y en todas las cartas paulinas vamos a encontrar siempre este matiz. Un Pablo que habla apasionadamente del misterio de la redención, de la pasión de Cristo, de su crucifixión, de la Eucaristía que hace presente ese misterio. Vamos ahondando el sentido de la cruz. Signarse con la señal de la cruz, signarse, hacerse la señal, signarse con la señal de la cruz representa una aceptación afirmativa, visible y pública de aquel que sufrió por nosotros. Es decir, es una confesión pública de fe. Cada vez que yo me hago la señal de la cruz, estoy confesando que creo en el Redentor del mundo, que se llama Jesús de Nazaret, que fue crucificado por nuestros pecados. Le estoy diciendo al mundo que creo en la locura de la cruz, que creo en eso que es necedad para los gentiles. Es una profesión pública de fe. Y es por eso que se ha atacado tanto la señal de la cruz. ¿Qué buscan aquellos gobiernos laicos de ahora? Estos gobiernos que no son confesionales, estos gobiernos que tienen ahora de trasfondo una mentalidad masónica, porque hay que decirlo, los masones están detrás de muchos gobiernos. ¿Qué es lo que buscan? Destruir la señal de la cruz. Los pueblos que tienen origen cristiano, que han exaltado tanto la señal de la cruz, tienen puesta esta señal en las plazas, en los colegios, en los hospitales, en los lugares públicos, en los hogares. Pues estos gobiernos, por ejemplo, estamos viendo en España, no nos vayamos largo. Estamos viendo que se destruyen las cruces en las plazas, la gente se opone, hace cadenas humanas para evitar que sus cruces que tienen 100, 200 años sean demolidas. Y sin embargo, acontece. Se destruye porque ahí donde hay una cruz, hay una profesión de fe en el crucificado. Entonces, ¿qué se busca? Atacar la señal de la cruz. Y se nos mete tanto esto en la cabeza que es una vergüenza hacerse la cruz, que es una locura andarse aruñando la cara, como dicen los hermanos separados, que empezamos a caer en una mentalidad de ocultar la señal de la cruz. Entonces no nos santiguamos a la hora de comer, no nos hacemos la señal de la cruz cuando pasamos frente al templo, no nos hacemos la señal de la cruz cuando queremos orar, no nos hacemos la señal de la cruz en público, lo hacemos casi en secreto y escondidito, que nadie nos vea, porque creemos que es algo íntimo, porque nos están metiendo en la cabeza que la religión solo es algo subjetivo, no tiene que ver con la sociedad, que tu religión ofende a los demás, que no tenés que hacer proselitismo. Entonces cada vez los cristianos estamos así, nos están encaparazonando. Nos están metiendo en un caparazón personal, subjetivo, donde nuestra fe, nuestra vida de relación con Dios se reduce al aspecto personal y que Dios nada tiene que ver con la sociedad. Cuidado porque estamos cayendo en ese jueguito del demonio. Los que están viendo conmigo las reglas de discernimiento espíritu de San Ignacio de Loyola saben de lo que estoy hablando. Estamos cayendo en el jueguito del demonio cuando nosotros tomamos esa actitud, esos falsos razonamientos que nos hacen ocultar nuestra fe. La cruz es precisamente una aceptación afirmativa, visible y pública de aquel que sufrió por nosotros, de aquel que se hizo patente en su cuerpo, el que hizo patente en su cuerpo el amor de Dios con toda su consecuencia. Dios nos amó y nos amó hasta el extremo. Cristo nos amó hasta el extremo de dar la vida por nosotros. Las consecuencias del amor implica sacrificio, implica sufrimiento, implica donarse por el otro, implica caer en la locura. Un Dios tan loco de amor por el hombre que se deja crucificar. El misterio de la cruz es un misterio de amor, es un misterio de la locura de Dios. El Dios que todo lo gobierna, no por la violencia, sino por la humildad del sufrimiento y del amor. Es una confesión en ese Dios, un amor que es más fuerte que todas las potencias del mundo y más sabio que todas las inteligencias pensantes de los hombres. Un amor que se manifiesta crucificado. El que está crucificado está inmóvil. El que está crucificado está ahí, perenne. El amor de Dios ha sido crucificado. El amor de Dios está crucificado, está clavado, diciendo aquí estoy siempre, perenne, esperándolo, manifestándome. Qué hermoso.
Todo eso se contempla en la cruz. Aquí estamos hablando, haciendo una disertación de las palabras de Cardenal Ratzinger. Ahí le estamos aumentando nosotros con lo que hemos ido aprendiendo y adquiriendo. Pero es que esto es una maravilla, es una riqueza que yo sé que no se agota en las palabras que ha escrito el Cardenal Ratzinger. Aquí hay mucho que hablar. Y él mismo lo habla en muchos otros lugares, especialmente en su pontificado. La señal de la cruz es una confesión de fe. No debemos nunca avergonzarnos de hacer la señal de la cruz, de portar el signo de la cruz. Cuando lo trazo sobre mi cuerpo, quiero decir, creo en el que sufrió por mí y ha resucitado. Creo en aquel que ha transformado el signo de la vergüenza, de la ignominia, en una señal de esperanza, en una señal del amor presente de Dios. La cruz es señal de esperanza, es señal de confianza, es señal de ternura. Yo por eso a las personas que están en grandes dificultades, a las personas que visito y están enfermos, siempre les recomiendo tener cerca la cruz y en el momento del mayor sufrimiento, abrazarla, juntarla al pecho, besarla, porque la cruz es signo de todo esto. Signo de una esperanza latente para el hombre, de que la última palabra la tiene siempre el amor de Dios. Es signo de que la última palabra siempre está en el Dios de la vida, en el Dios de la esperanza, en el Dios que hace locuras por el hombre. Por eso la cruz para nosotros es un gran consuelo. Nunca es motivo de escándalo, nunca es motivo de vergüenza. Para los protestantes sí. Dicen que andan ustedes con ese tuco de yeso, con ese tuco de madera, ese tuco de lata en el cuello, bótenlo, que se andan arañando la cara. No han entendido el misterio de la cruz predicado por Pablo. Ellos que son tan enamorados del apóstol Pablo y de su predicación, no han comprendido el misterio de la cruz. Y muchas veces aborrecen la cruz. No todos. No voy a caer en una falacia de la falsa generalización, pero sí la mayoría. Esta es una evidencia. Creo en aquel que en su debilidad sigue siendo omnipotente. Ahí donde se creía la derrota del Señor, ahí es donde se mostró su poder. Creo que Él me puede salvar. Creo que Él me salvará a pesar de su impotencia aparente manifestada en la cruz. Y realmente, ni hablemos de apariencia, realmente en la cruz estaba impotente. No se movía. Una vez que murió, ahí quedó colgado hasta que lo bajaron de la cruz. Parecía que todo había terminado ahí, pero aún la impotencia de Dios que se manifestaba en la cruz es más potentísima que todos los poderes del mundo y que todos los poderes de las tinieblas. Cuando nosotros nos signamos con la señal de la cruz, nos colocamos bajo su protección. Nos agarramos a ella como a un escudo que nos protege en las dificultades de todos los días y nos confiere fuerza para seguir adelante. Ya no es solo una confesión de fe. Ahora dice aquí el Papa Emérito, es también escudo para el cristiano. Es signo de protección. Es signo de ponerse bajo las alas del Señor, bajo el abrigo del Altísimo. Quien está bajo la señal de la cruz está amparado bajo el omnipotente que se ha dejado crucificar en ese madero. Es escudo protector. Vayan viendo la importancia de por qué se ama tanto la señal de la cruz en el cristianismo. En esos momentos de dificultad, la cruz se convierte para nosotros en una guía en el camino que seguimos. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. La cruz nos indica el camino de la vida del seguimiento de Cristo. No se puede seguir a Jesús sin cargar la cruz. La cruz nos va dando la pauta para poder caminar con Él y como Él. Yo siempre digo a la gente cuando les predico sobre este versículo. Jesús dijo, el que quiera seguirme, venga en pos de mí. Dice a sí mismo, abrace su cruz y sígame. ¿A dónde? Cuando Cristo cargó la cruz, cuando iba al Calvario, cuando estaba en su momento más doloroso, en su pasión, ahí donde encontró a su madre, donde consoló a las mujeres de Jerusalén. Jesús nos invita a seguirlo en el Vía Crucis, nos invita a seguirlo en una dinámica de vida
que se convierte en una configuración con la pasión de nuestro Redentor. Una pasión que no termina en la muerte, sino en la resurrección. Cristo nos está invitando al camino de la vida, que pasa por el camino de la cruz, por el Vía Crucis, para poder encontrarle sentido a esta existencia, para encontrarle realmente sabor a la vida que Dios nos quiere dar. No puedo ser cristiano si yo desprecio, si yo rechazo, si yo abandono, si yo tiro mi cruz. Cristo me llama a seguirle, pero me llama a seguirle por el camino de la cruz. Vinculamos la señal de la cruz a la confesión en el Dios Trino. ¿Cuál es el Dios de los católicos? No es Yahvé, no es Jehová, no es Alá. El Dios de los católicos es la Santísima Trinidad. Ese es el Dios de los verdaderos cristianos. La Santísima Trinidad. Un Dios que se nos ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento este misterio no se conocía. Había prefiguraciones, había luces de esto. Pero nos lo revela el Hijo, el enviado del Padre. Él es el que nos lo da a conocer hasta en el Nuevo Testamento. Cuando Él funda la iglesia, nos da este regalo de saber que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el Dios de los cristianos, la Santísima Trinidad. Entonces, la señal de la cruz es también una confesión de fe en el Dios uno y trino. De este modo, la señal de la cruz se convierte en memorial del bautismo. Oigan este punto interesantísimo que nos va a hablar el cardenal. La señal de la cruz se convierte en memorial del bautismo. ¿Por qué en el memorial del bautismo? El bautismo significado en este gesto de manera particular cuando trazamos el signo con agua bendita en nuestra mano. ¿Por qué el bautismo? ¿Cuál es la teología del bautismo que nos manifiesta el apóstol Pablo en la carta de los Romanos? Nos habla de lo que significa el bautismo. El bautismo, la palabra significa sumersión, pero ¿sumersión en qué? Pablo lo explica en la carta a los Romanos. Es sumergirnos, adentrarnos, meternos en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esto es lo que explica Pablo a los romanos. Eso es el bautismo. Es una participación en el misterio redentor de Cristo. Con Él empiezo yo a participar del misterio de Cristo. Con Él me incorporo yo a Cristo. Con Él me cristifico. Por eso es que la señal de la cruz se convierte en memorial de nuestro bautismo. Porque nos recuerda precisamente que en el bautismo yo fui introducido en la vida, en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Fui introducido en ese misterio donde estoy llamado a morir con Él, morir el hombre viejo, para nacer con Él a la vida divina, el hombre nuevo. Todo esto hace la señal de la cruz y lo significa de modo especial el señalarnos con la cruz teniendo agua bendita en nuestras manos. Precisamente el agua bendita que es memorial también de nuestro bautismo, signo de ese sacramento que hemos recibido. La cruz es un signo de la pasión y a la vez es un signo de la resurrección, porque sabemos que Cristo nos obtiene la gracia a través del sacrificio en la cruz, nos obtiene la vida divina y a la vez nos muestra que Él no es derrotado por la muerte en cruz, sino que Él le da a la cruz un sentido de victoria y por ello vence a la muerte en la resurrección. Si así deseamos expresarlo, es un puente salvador que Dios tiende hacia los hombres. Caminando sobre él, la cruz, podemos evitar el abismo de la muerte y la amenaza del mal. Podremos llegar a Dios. Todo esto adquiere presencialidad en el bautismo, en el cual somos configurados con la cruz y la resurrección de Cristo. En el bautismo somos configurados con la cruz. Yo vivo crucificado en Cristo. San Pablo así lo decía. San Pablo nos llama, sean hostia viva. La hostia es la víctima de una violencia cruel. Hostis, de ahí viene. ¿Cuál es la máxima crueldad que experimentó Cristo sino la cruz? San Pablo nos está diciendo, sean como Cristo, sean un crucificado viviente. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. ¡Qué hermoso! Ser un crucificado viviente. Y esto lo hace el bautismo en nosotros. Pero no. Ahora el cristianismo de moda, el cristianismo New Age, el cristianismo paganizado, mundanizado, el cristianismo endulzado, te dice, no, es que Cristo te quiere ver feliz, no sufriendo, no con los dolores. Sí, Jesús te quiere ver feliz, yo no te lo niego,
Pero los sufrimientos y los dolores tienen un sentido profundo para el cristiano, porque no son un simple dolor. No somos mundanos, donde nos quejamos de todo lo que pasa porque no le encontramos sentido. Para el cristiano, el dolor, el sufrimiento, la ascesis tiene un significado y un valor profundísimo y riquísimo que no debemos rechazar. Cristo hizo en todo la voluntad del Padre y aprendió a obedecer hasta la muerte en cruz, dice la palabra. Hasta ahí. Es decir, Cristo hizo la voluntad del Padre en la crucifixión. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Oraba en el huerto de los olivos antes de la pasión en la carne, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios se manifestó ahí en la pasión de Cristo. Cuando usted sufre, cuando usted está enfermo, cuando usted en una crisis, ahí la voluntad de Dios se está manifestando. Lo que va a faltar es la comprensión de lo que significa el vivir la voluntad de Dios en esas circunstancias. Ventaja van a llevar los que hagan el curso de las reglas de San Ignacio porque lo van a entender mejor. Lo van a entender mejor. Siempre que trazamos la señal de la cruz, reactualizamos nuestro propio bautismo. Cristo nos atrae así desde la cruz. Recuerden el capítulo 12 de Juan, en el versículo 32. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado en alto sobre la tierra, atraerá a todo hacia sí. Cristo fue levantado en la cruz, como aquella serpiente en el desierto, la serpiente de bronce. Y todos los que eran atraídas su mirada hacia esa serpiente levantada en alto, eran curados, eran sanados, eran atraídos hacia Dios. Se convertían de la murmuración hacia el Dios que daba la vida. Lo mismo pasa con Cristo crucificado. Dirigir la mirada al crucificado es ver la fuente de la vida cara a cara y saber de dónde viene esa vida. La cruz es el punto de referencia, el norte de todo cristiano. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado en alto, atraerá a todos hacia sí. La cruz nos atrae para que entremos en comunión con el Dios vivo. Y es que el bautismo y la señal de la cruz, de la cual el propio bautismo es compendio, cifra, resumen y actualización, es sobre todo un evento en el cual Dios ocupa la parte central. Siempre el centro es Dios. Siempre el punto de referencia es Él. El Espíritu Santo nos conduce hacia Cristo y Cristo nos abre las puertas hacia el Padre. Es un actuar divino, es una opus dei. La cruz es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Ahí el Espíritu Santo nos lleva al Hijo y el Hijo nos entrega en brazos del Padre. Qué hermoso. Qué hermoso. Ya Dios no es el Dios desconocido. A partir del bautismo, Dios tiene un nombre para nosotros y nos confiere un nombre. A partir del bautismo, yo puedo llamar a Dios Abba. He recibido el Espíritu Santo que me hace clamar a Dios Papá. La forma más bella que nos enseñó Jesús de dirigirnos a Dios. Papito, papá, la forma de la confianza. Allí en el bautismo se nos regala esta experiencia de saberme hijo de Dios, de poder llamarle a Dios papá, un bautismo que expresa el misterio de mi salvación. Por ese misterio de mi salvación, por el Cristo crucificado, yo ahora conozco a Dios como Padre. Le doy un nombre a Dios, le doy el nombre de Abba, papá, y Él me da un nombre. Se me da un nombre en el bautismo. Yo soy alguien ante Dios y yo seré siempre lo que soy ante Dios. No seré ni más ni seré menos. Seré siempre lo que soy ante Dios. Soy un hijo de Él, un redimido de Él. Por eso un cristiano no debería tener baja autoestima. Por eso un cristiano no debería ser soberbio y sentirse más que los demás, porque el cristiano debería saberse ubicado en el lugar que Dios le ha dado, el lugar de hijo. El lugar de hijo en el Hijo por el Espíritu Santo. Qué hermoso es todo esto. La mística de la cruz. Por eso podemos llamarlo por su nombre. Por eso Él nos llama por nuestro nombre.
Qué hermoso esto. Dios conoce nuestro nombre. Siempre que Él llama por el nombre, pero de una forma más significativa a los cristianos. En el Antiguo Testamento nadie conocía el bautismo. Se entraba a ser parte del pueblo de Dios por la circuncisión. Y Dios conocía el nombre de su pueblo, de su herencia. Y llama Samuel, Samuel. Llama por su nombre a su herencia. Pero nosotros ya somos más que herencia. Somos más que una propiedad de Dios. Somos familia de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos un nombre no como una propiedad, sino como una persona con la que Dios ha querido entrar en relación, como hijos. Así pues, podemos afirmar que en la señal de la cruz, unida a la invocación de la Trinidad, se haya contenido el ser entero del cristianismo. Qué hermoso esto. Qué hermoso esto. Podemos afirmar que en la señal de la cruz, unida a la invocación de la Trinidad, se haya contenido el ser entero del cristianismo. En la cruz se encuentra la esencia de nuestra fe cristiana. Se encuentra la esencia del ser cristiano. ¿Qué ser cristiano? Es ser otro Cristo. Ser otro Cristo, el Mesías, el ungido. Pero un Cristo que ha sido crucificado. Un Cristo que ha pendido de la cruz. Un Cristo que ha sufrido por amor. En este gesto se pone de manifiesto lo que distingue decisivamente la fe cristiana de todas las otras formas de religiosidad. A pesar de todo, o acaso por ello mismo, la cruz nos facilita también el camino hacia la amplitud de la historia de las religiones y hacia el mensaje divino presente en la propia creación. Es decir, la cruz también es puerta para comprender que el mensaje de Dios es más amplio que cualquier otra religión, que cualquier otra fe, porque es una invitación universal, es una invitación a una dinámica de ser en Dios para todas las personas, una dinámica de renovación, de encuentro con el Creador. Está implicada, o está, mejor dicho, invitada a la creación misma a participar de este misterio. Claro que sí. Miremos esto curioso que nos relata aquí el cardenal Ratzinger. En 1873 se descubrieron en el Monte de los Olivos, allá por donde Jesús hizo oración la noche de su pasión, previa a su pasión, se encontraron ahí inscripciones funerarias griegas y hebreas, que datan aproximadamente del tiempo de Jesús, un poquito antes de él o en el tiempo de él. Y en esas inscripciones se encontraba el signo de la cruz. Miren qué dato más curioso. Los arqueólogos llegaron a pensar que se trataba de vestigios del cristianismo primitivo. Cuando se encontraron, pues miran la señal de la cruz y los primeros que piensan, estos son cristianos primitivos. Pero ¿qué sucede? Hacia 1945, un buen tiempo después, fueron halladas muchas tumbas judías con la señal de la cruz. Qué curioso, ¿no? Hoy si vemos una tumba judía, ¿cómo la identificamos? Porque en ella está la estrella de David, ¿verdad? Está la estrella de David. Decimos, esa es la tumba de un judío. Pero aquí se encontraron tumbas judías con la señal de la cruz. ¿Qué cosa, no? Llama la atención este hecho. Este hallazgo acabó con la suposición de que nos encontrábamos ante restos cristianos de la primera generación. ¿Sí? Una vez que encontramos estas tumbas y se descubrieron que son netamente judías y en ellas la señal de la cruz, los arqueólogos se dieron cuenta que incluso estas tumbas de los griegos y los judíos que se habían encontrado antes no podían ser calificadas como tumbas de cristianos de la primera, de la iglesia primitiva. No eran cristianos, eran griegos y eran judíos que posiblemente ni conocieron a Jesús. Y entonces, ¿por qué usaban la señal de la cruz? Por el contrario, este hecho puso de relieve que el signo de la cruz se había instalado
en el medio judío de la época. ¿Cómo hay que entender una cosa así? El pasaje de Ezequiel 9:4 y siguiente proporcionó la clave de intelección de este asunto. Es decir, a partir de ese versículo, donde Dios le va al profeta Ezequiel, recorre la calle de la ciudad y pon una tau, la cruz, en la frente a los que gimen y lloran esperando mi salvación. A partir de ese versículo, podemos comprender este acontecimiento. En la visión de la que este fragmento da cuenta, dice Dios a su mensajero, vestido de lino y con instrumentos para escribir: pasa por la ciudad de Jerusalén y marca un ataúd en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en medio de ella. Hay una catástrofe inminente. Hay un castigo de Dios que se va a manifestar. Y Dios le pide al profeta marcar a esta gente, a la gente fiel, con una señal distintiva. La única marca que aparece en la Biblia mandada a poner por Dios al pueblo. Hay otra marca misteriosa que nos menciona la Biblia, pero una marca totalmente distinta. Es la marca con que Dios en la frente señaló a Caín después de haber matado a su hermano. Le puso una señal para que nadie que lo viera lo pudiera matar, le hiciera daño. Pero fue una señal personal. Fue una señal únicamente para él. Y no se vuelve a hacer mención de una marca similar. Sin embargo, en este hecho vemos una marca de particular importancia, relevancia. Es una marca comunitaria, es una marca con la que Dios va a ungir al pueblo fiel, ya no a un asesino, ya no a una persona que mató a su hermano, un fratricida, ya no bajo esa circunstancia del pecado. Ahora es una marca que está bajo la circunstancia de la fidelidad, bajo la circunstancia del amor a Dios, que está ahora ya no a nivel de un solo individuo, sino a nivel de una comunidad. El signo de Dios es la marca que aparece mandada por Dios a poner a un profeta a todo el pueblo, la marca de Dios. Ante ello, los que reconocen que no han tomado parte en el pecado del mundo, sino que padecen por Dios, les toca sufrir por él sin poder hacer nada. Pero los que marcan distancia con respecto al propio pecado, recibirán sobre su frente la señal de la última letra del alfabeto hebreo, la tau, que se escribe en la forma de cruz. Miren qué astutos que son los protestantes. Hay una secta que no es cristiana, se llaman los Testigos de Jehová. Ellos no son cristianos porque no creen que Cristo sea Dios, porque para ser cristiano es requisito creer que Jesús es Dios, y ellos niegan la Santísima Trinidad. Ellos tienen una Biblia que han manipulado en sus escrituras para tergiversar lo que dice el texto. Y de hecho, si nosotros nos vamos a su Biblia, dice nada más: pon un signo en este versículo. Pon un signo en la frente. Y niegan el signo, ocultan cuál es el signo. La traducción la hacen mal. El texto hebreo trae el signo de la tau. La última letra del alfabeto hebreo trae el signo de la tau, el texto original. Ellos no lo ponen adrede. Y si es en la Biblia, en la traducción de la Reina Valera, que utiliza mucho el resto de la secta, sobre todo la de 1965, ahí vamos a encontrar que dice el texto: marca con una X en la frente, marca con una X en la frente a mi pueblo. Al final de cuentas, aunque lo quieran disimular, si es una X, es una cruz perfectamente cuadrada. Ellos lo quieren disimular como una X, al final sigue siendo el trazo de la cruz. Y aunque lo acuesten, es siempre el trazo de la cruz. ¿Y qué es lo que hizo aquí? El traductor, lo mismo, tergiversó el texto para ocultar el signo de la cruz. Porque el signo de la cruz es el que identifica a los cristianos. Nosotros los católicos somos los cristianos de toda la vida. Y para hacer diferencia de la verdadera iglesia, para hacer esta diferencia con los cristianos católicos, pues ellos niegan el signo de la cruz. Y una forma de hacer entrar esta doctrina en la cabeza de su gente es manipulando las escrituras para ocultar la verdad de los textos originales y poner ahí palabras que convengan a su doctrina.
Entonces los protestantes por eso atacan de forma férrea la señal de la cruz. Pero aunque lo quieran ocultar, los textos originales ahí están. Y las traducciones que nosotros tenemos ahí están, dice la tau. Y aunque ellos pongan una X, aunque ellos pongan tau sin poner el signo siempre va a estar ahí. El signo siempre va a estar ahí. Ellos no pueden arrancarle ese pedazo a los textos sagrados para ocultar esta verdad que Dios ha querido manifestar. La tau se escribe con forma de cruz. La tau que de hecho tenía la forma de una cruz, se convierte en el sello propio de Dios, según este versículo de la Biblia. Es el sello de Dios. Erich Dinkler, ¿verdad? Este es un teólogo alemán famoso, pudo demostrar que en el Antiguo Testamento se imponían diversas estigmatizaciones cultuales en forma de cruz. Es decir, cuando esto aconteció, cuando Dios mandó a poner esta marca a través de un profeta, esto quedó en la historia del pueblo. Se volvió un signo de salvación, se volvió un signo de Dios, y el pueblo empezó a utilizar el signo de la cruz, y había estigmatizaciones. ¿Qué estigmatización? Es marcar. Habían prácticas donde los judíos en el Antiguo Testamento, en la época del Antiguo Testamento, se marcaban la señal de la cruz, según los estudios que realiza este teólogo alemán. Estos signos se imprimían en las manos o en la frente. Tal costumbre también era conocido en tiempos neotestamentarios. Es por esa razón que se encuentra esta señal de Dios, este sello de Dios, en la tumba de estos judíos que no conocieron a Cristo, porque ya se miraba en la cruz un signo de salvación, en la cruz como tal. ¿Por qué era abominable el castigo del crucificado? ¿Por qué era detestable para los judíos del tiempo de los romanos? Por todo lo que implicaba el derramamiento de sangre. Recuerden que la sangre, tocar sangre, era una impureza para los judíos, era un escándalo. Entonces, esto de la crucifixión, el acto de crucificar, no el signo de la cruz, hacemos la distinción y la aclaración, el acto de crucificar era para ellos abominable. Por esa razón, todo lo que tenía que ver con el derramamiento de la sangre y la impureza que implicaba. Pero el signo de la cruz como tal era un sello de Dios entendido a la luz de este capítulo 9, versículo 4 del profeta Ezequiel. Tal costumbre, que era conocida en tiempos del Nuevo Testamento, aparece reflejada también en Apocalipsis. El Apocalipsis vuelve sobre el pensamiento fundamental de la visión de Ezequiel. Por eso encontramos en Apocalipsis 7, capítulo 7, versículo del 1 al 8, otra vez un Dios que manda a sus ángeles a marcar en la frente a los escogidos. Lo mismo que viven con el profeta. ¿Con qué los mandó a marcar? Con el mismo signo. La misma dinámica, la misma situación, un pueblo que sufre, el signo es el mismo, el signo de la cruz. Entonces, el signo de la cruz aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre referido a la comunidad de los que son fieles a Dios. Es el sello distintivo de Dios. Aparece ahí. Por eso, cuando nosotros vamos a ser bautizados, lo primero que hace el sacerdote es recibirnos con la señal de la cruz. Traza la señal de la cruz en nuestra frente, en signo de pertenencia a este pueblo fiel, a este pueblo de Dios, a esta comunidad elegida por el Señor. Vamos comprendiendo toda la dinámica. Por eso aquí no solo es hacernos la señal de la cruz y aprender cómo hacernos la señal de la cruz. Aquí estamos dando los datos elementales para que usted tenga comprensión de por qué se garabatea la frente, como dicen los protestantes. ¿Por qué carga usted con orgullo este pedazo de metal en el cuello? Aquí estamos aprendiendo las razones fundamentales y viendo que Dios actúa a través de esta señal. Es el sello de Dios, la cruz. El sello de Dios que aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el profeta Ezequiel y en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Los hallazgos de restos funerarios a los que nos hemos referido, puestos en relación con los textos del tiempo, muestran que en determinados círculos del judaísmo, en determinados círculos, porque recuerden que dentro del judaísmo había muchos movimientos, estaban los fariseos por un lado, los saduceos por otro, había muchas sectas dentro de ellos. Pues en algunos de los círculos judíos, la tau se había extendido como un signo sagrado, como una señal de la confesión del Dios de Israel, y al tiempo como un signo de esperanza en su protección. Para una parte del pueblo judío, este era un signo sagrado,
un signo de Dios, un signo de la fidelidad de Dios, de la protección de Dios, del amor de Dios por su pueblo fiel. Entonces esto viene desde el Antiguo Testamento. Y los protestantes que abrazan tanto el Antiguo Testamento, que son veterotestamentarios, ellos no conocen estas cosas. No se dan cuenta por las interpretaciones fundamentalistas y las malas interpretaciones que tienen de la Escritura. Y peor, por aquel precepto con el que vive en la libre interpretación. Una persona sin estudio y sin conocimiento interpreta el texto como quiere. ¿Y qué va a saber de todas estas cosas? Pobre de nuestros hermanos, oremos por ellos, porque su situación es digna de lamentarnos. Viven en el error, en la confusión. Están perdidos. Pobrecitos. Oremos. Dinkler resume sus conocimientos al respecto con la propuesta de que en la ataúd, que tiene forma de cruz, está el compendio de un signo de toda la confesión de fe. Las realidades creídas y esperadas se pueden leer en una imagen visible. Se trata naturalmente de una imagen que es mucho más que un espejo. Más aún de él se espera la acción de una potencia salvadora. Esto es lo que dice Dinkler. Se trata naturalmente de una imagen que es mucho más que un espejo. No solo refleja, sino que tiene una acción, una potencia salvadora. Es decir, que realiza algo, no es una imagen pasiva, sino que es un signo activo. Es un signo que transmite, que asegura, que garantiza la potencia de Dios, el actuar de Dios en favor de, la protección de Dios en favor de. Es la mentalidad que tenían en época de los judíos veterotestamentarios sobre el signo del ataúd, sobre el signo de la cruz. Cuánto no más ahora para nosotros, donde la cruz ya no solo es un sello de Dios, sino que la cruz ahora tiene un mayor sentido pleno que se le ha dado porque el Hijo de Dios, el Verbo eterno del Padre, ha pendido de ella. Según lo que nos es dado saber, los cristianos no buscaron en un primer momento vinculación alguna con este símbolo de la cruz judía. Hubo en primera instancia un distanciamiento. Recuerden la dinámica que se vivía en la primera comunidad cristiana, aquella batalla donde se consideraba el cristianismo como una secta más de los judíos, la secta de los nazarenos, el primer nombre que recibimos, los nazarenos. Entonces empezó a darse una distinción. Los judíos querían distinguirse bien de esta secta y los nazarenos querían distinguirse bien de los judíos. Por eso empezaron a darse prácticas de diferenciación, en donde hacían su culto, en donde oraban, cómo vestían, qué es lo que hacían. Había esta diferencia. Y de hecho la misma elección de las escrituras que se siguieron fue debido a esto, para mostrar una separación. Los judíos de la secta de los nazarenos. Por eso ellos escogieron como escritura propia de su pueblo el canon palestinense, las escrituras que están solo en hebreo. Los nazarenos, que somos los cristianos, escogieron como escritura propia no solo los textos hebreos, sino también los textos griegos que contienen la revelación de Dios, la Septuaginta, la versión de los 70. Todo eso ahí tiene su origen. En un primer momento, entonces los cristianos tomaron un distanciamiento de la cruz judía. Ellos hacían de la cruz, que brotaba de lo más íntimo de su fe, la cifra de las creencias que reconocían como suyas. Es decir, la cruz ya no le daban solo el sentido de la ataúd judía. Ahora la cruz tiene un sentido más profundo. Manifiesta la fe del cristiano. Pero ¿no apareció ante sus ojos después la ataúd salvadora de la visión de Ezequiel y toda la tradición edificada sobre ella como una manifestación salvífica? ¿No se les desveló lo que este signo misterioso quería insinuar? ¿No les pareció claro a quien hacía referencia la ataúd de la visión y de quién tomaba su forma y su fuerza? ¿No les estaba permitido pensar que todo esto encontraba el preanuncio de un testimonio de aquella cruz de Jesucristo, que era la única que podía conferir al ataúd una potencia salvífica? Todo esto lo meditaron los cristianos y se dieron cuenta de esto.
porque los cristianos empezaron a ver en todos estos signos, en todos los acontecimientos veterotestamentarios, precisamente signos proféticos del Mesías. Y así entendieron en Moisés un signo de Jesús el caudillo. Así entendieron en el pan del cielo, el maná, el pan verdadero bajado del cielo, que es Cristo nuestro Señor. Entonces, en cada uno de los signos del Antiguo Testamento pudieron vislumbrar el signo que anunciaba ya al verdadero Dios, al Mesías, que anunciaba una realidad palpable, que dejaba de ser figura para convertirse en realidad. Lo mismo aconteció con esto, con el signo del ataúd, con el signo de la cruz, y empezaron a verle el sentido precisamente en la cruz redentora de Cristo. Este signo fue prefiguración de la cruz de Cristo, y este signo tiene su fuerza real para nosotros en la victoria obtenida por Cristo en la cruz. Aún más directamente, concernidos se encontraron los santos padres del ámbito del culto griego. Vean, nos falta bastante. Yo creo que mejor vamos a hacer una primera pausa acá. Vamos a tratar este tema de la señal de la cruz en 2 tandas, pero la próxima poderlo acabar. Todavía tiene un poco más para hablar. Ahorita con lo que hemos dicho ha sido una introducción riquísima de cosas que tal vez no conocíamos sobre la cruz. Entonces vamos a dejarlo ahí, porque ya llevamos 50 minutos de grabación, para no extendernos más y dar la oportunidad a ustedes que puedan participar y hacer sus preguntas. Entonces, vamos a dejar aquí esta enseñanza de hoy. Cerramos esta enseñanza comprendiendo que la cruz es un signo eminentísimo de fe, que no debemos avergonzarnos de hacernos la señal de la cruz. Ya vamos a entrar al capítulo de los santos padres y las recomendaciones que hacen los santos padres sobre esto, para enriquecer nuestro conocimiento, para enriquecer nuestra vida de fe. Entonces, hemos visto también este caminar histórico del signo de la cruz, cómo se entendía en las comunidades judías y cómo pasó del judaísmo al cristianismo. Todo esto es importante conocerlo. No solo es rayarnos la cara, hermanos. La cruz es un signo de confesión de fe. Es el signo del cristiano, lo decía el catecismo de San Pío X. Y recuerden enseñarle esto a sus hijos. Muy bien, concluimos acá y ahora abrimos los micrófonos para quien quiera hacer algún tipo de pregunta, un comentario. No sé cuántos hermanos Naivi están conectados, para saber así más o menos el tiempo, ir midiendo cuántos hermanos están conectados. No sé cuántos están en YouTube y cuántos están ahorita a través del Zoom. En total son 26. 26 en Zoom. En Zoom 21 y 5 en YouTube. Excelente, muy bien. Entonces, abrimos los micrófonos. Si hay algún comentario escrito también, Navy nos lo puede leer, ¿verdad? O alguna pregunta. Recuerden que cuando vayan a hacer alguna pregunta o comentario, se presentan, ¿verdad? Soy fulanito de tal lugar. No hay preguntas en el chat. Excelente, eso me hace suponer a mí que está claro todo, ¿verdad? Y yo siempre invito a preguntar, porque no es tonto el que pregunta, ¿verdad? El que pregunta saber quiere, ¿verdad? Y no hay pregunta tonta, sino que tonto es el que no pregunta, dice un dicho famoso por ahí. Aquí la hermana está levantando la mano, nos dice su nombre, por favor, y cuál es su pregunta. Buenas noches, soy la hermana Laura Flores Reyes de México. Hermano Walter, entonces la mística de la cruz es que es la confesión de fe, que es nuestro símbolo como un signo de Dios. La mística de la cruz es precisamente la experiencia de un Dios que es crucificado. Es la experiencia de un Dios que sufre en su carne por amor a nosotros, que es manifestación de amor. Es la locura de Dios. La mística de la cruz se encierra precisamente en esta señal, pero que es un contenido amplio. Contiene un actuar divino, contiene la manifestación de un amor supremo, de una fidelidad extrema, de una locura de amor extrema. Entonces, la mística de la cruz está expresada en la señal que nosotros hacemos. Todo este misterio de la cruz, el misterio de la pasión, está expresado en la señal de la cruz, que a su vez es confesión de fe, es decir, decimos creer en todo esto que implica.
en un Dios que se entrega por nosotros, en un Dios que se ha humanizado para poder morir por nosotros, que se ha encarnado para poder morir por nosotros, en un Dios que está loco de amor por ti, por mí. Entonces, cuando nosotros hacemos la señal de la cruz, está implícito todo eso, que creemos en todo eso, que experimentamos todo eso, que me siento unido a todo eso. Y la T es cuando nosotros nos persinamos. Ahora, todo esto de la señal de la cruz y todos estos signos lo voy a dar en el próximo capítulo. No se los quiero adelantar ahorita porque precisamente hay que ir comprendiendo todo esto para que lleguemos a ese punto. Y ahí miremos que hay gente que dice que es cruzado, que es volteado, que es con la mano abierta, que es con la mano cerrada. Todo eso lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de hacernos la señal de la cruz como nos la hacemos? Y cómo he debido hacerla en la liturgia y cómo he debido hacerlo en actos fuera de la liturgia. Todo esto lo vamos a ver. Así que le agradezco su comentario. Muchas gracias por la mística, porque realmente son palabras, un poema, o sea, para el amor de Dios. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Muy bien. Si alguien más tiene otra pregunta, recordemos luego apagar los micrófonos. Y si alguien más tiene una pregunta o un comentario, por favor puede hacerla. Buenas noches, yo tenía una pregunta, Fernando Alemán de Nicaragua. No, Buenas noches, hermano Fernando. Más que una pregunta, quería que me ampliara un poquito más la relación que hay entre el bautismo y la cruz, que habló al comienzo, pero tal vez un poquito más. Dios primero, espero, ¿verdad?, que logremos seguir avanzando en esta formación litúrgica y lleguemos al tema de los sacramentos y lo abordemos. Sin embargo, yo te invito a que puedas entrar en mi canal de YouTube, Creo, Señor, Yo Creo. Ahí he dedicado alrededor de 8 o 10 capítulos a hablar sobre la temática del bautismo, todo lo que significa el bautismo. Entonces ahí tenés 8 capítulos o 10 para darte gusto, enriqueciéndote sobre lo que es el sacramento del bautismo. Porque cuando comprendes lo que es el sacramento del bautismo, se te va a hacer fácil dilucidar cuál es la relación que hay entre el sacramento del bautismo y la cruz, que aquí hemos mencionado. Por aquí la mencionamos, bastante a grosso modo, nos fuimos al grano, ¿verdad? El bautismo nos une a Cristo, que padece por nosotros, muere y resucita, para yo morir con Él y resucitar con Él, y por tanto la cruz se vuelve expresión de mi bautismo porque Cristo ha padecido en la cruz, ha muerto en la cruz. Entonces el bautismo me une con la mística de la cruz. Ya, para resumirte un poco esto, pero para ampliártelo, ya por cuestión de espacio y tiempo acá, te invito a que entres a estos capítulos. De hecho, vamos a poner los links cuando editemos el video, los links tanto de mi canal, donde estoy transmitiendo las reglas de San Ignacio, como los links de los videos sobre el bautismo, para que así ustedes puedan acceder a ellos desde acá y enriquecerse con este conocimiento. Te agradezco el comentario, Fernando, porque esto da pie a que podamos compartir con los demás esta formación que seguramente les va a ser muy útil. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, comentar algo en relación con el tema, verdad? O alguna duda de lo que hemos dicho del tema. Buenas noches, hermano Walter. Yo soy Doris, aquí de Estados Unidos, de la Florida. Buenas noches, hermana Doris. Le escuchamos. Más que todo, no sé si comentario o pregunta, he escuchado mucho de hermanos protestantes, ¿verdad? Crítica sobre el crucifijo con la imagen de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué es que ellos, a ver, decir, por ejemplo, no, el Señor, una vez una muchacha, ¿verdad?, me dijo, el Señor no está muerto, Él ya resucitó, entonces no lo debes de tener, porque yo siempre ando en mi Cristo, ¿verdad? No lo debes de tener ahí. Entonces, esto me está enriqueciendo porque estoy sabiendo mejor qué contestar, ¿no? Yo siempre he sabido que es el sacrificio del Señor, el amor que nos ha tenido y mi fe, sé siempre que yo lo debo de portar conmigo. Pero ¿por qué esa crítica de ellos, esa creencia? O sea, ¿de dónde viene eso? Muy bien. Agradezco su pregunta. Entendamos algo en primer lugar. Esta es una verdad bíblica. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos habla que los que se han dejado seducir por el demonio
están movidos por un espíritu de mentira. Están movidos por el espíritu de Satanás. Esta es una verdad. Desgraciadamente, toda persona que ha apostatado de la iglesia, toda persona que es hereje, que es el término real para nuestros hermanos separados, está movido por el espíritu del error. El espíritu del demonio, como hemos mencionado en las reglas de San Ignacio, hace que la persona se centre en lo negativo, en lo malo, y no ve más allá, no ve todo lo bueno que hay detrás. Nuestros hermanos separados, al ver la cruz, contemplan lo negativo, un hombre derrotado, un Cristo muerto, se centran en la muerte, pero la cruz no es muerte, la cruz es vida. El espíritu del error les impide ver en la cruz la vida, les impide ver la victoria de Cristo. De hecho, la cruz es el trono de Cristo. La cruz es donde se hace la confesión de que es rey. Precisamente por eso cuelga del madero la inscripción en 3 lenguas, en latín, en hebreo, en griego. Jesus Nazarenus Rex Juderum, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, es el trono de la gloria de Cristo. Los hermanos separados que están invadidos del espíritu de Satanás no pueden ver sino en la cruz algo abominable, porque para Satanás la cruz es algo abominable. Para Satanás la cruz es digna de repudio. Nosotros, Dios quiera y nos dé tiempo en el próximo capítulo. Si no, no importa, hacemos un tercer capítulo. Aquí estamos para eso, para aprender y para profundizar. Vamos a ver los místicos, lo que hablan de la cruz, el poder de la cruz ante Satanás y cómo tiemblan los demonios ante la cruz. Un San Ignacio que al ver a Satanás, que se le apareció bajo la forma de nuestro Señor, pero él, como estaba acostumbrado al trato con el Señor, supo identificar en aquella figura aparente de Cristo a Satanás, hizo la señal de la cruz delante de aquella figura y se le transforma en un demonio y huye despavorido. El demonio teme a la cruz. Vayamos a leer los relatos del Padre Pío sobre el demonio y la cruz. Hay muchos escritos de él y circulan, gracias a Dios, en las redes. Nos vamos a dar cuenta del pavor que siente el demonio por la cruz. Entonces, él detesta este signo, lo odia. La masonería, que tiene inspiración satánica, es el demonio el que inspira la masonería, es la que está buscando a través de los gobiernos eliminar todo signo de la cruz en los hospitales, en los colegios, en las plazas. El demonio no quiere la cruz. Lógicamente, si a los hermanos separados, a los herejes, los está moviendo el espíritu de Satanás, los inspira el espíritu de Satanás, son llamados anticristos por el apóstol Juan en sus cartas, lógicamente van a aborrecer la cruz, no la van a entender. Piensan que nosotros, teniendo una imagen de la cruz, tenemos a un Cristo muerto. No, ya lo dijimos aquí con San Pablo, predico a un Cristo crucificado. Hay que, en las imágenes de la cruz, hay que ponerle al pie esa cita bíblica a los hermanos separados para que entiendan que nos gloriamos de predicar a un Cristo crucificado, porque el Cristo crucificado no es muerte, es vida, es resurrección, es el don de Dios, es amor de Dios, es locura de Dios por nosotros. Es la manifestación más grande del amor de Dios a la humanidad. Ahora bien, desde el razonamiento de ver la figura de la cruz, nosotros utilizamos en la iconografía cristiana todas estas imágenes para catequizar. Cuando tenemos una imagen de un Cristo crucificado, estamos haciendo ver precisamente un momento de la vida del Señor, donde precisamente, valga la redundancia, se nos manifiesta a nosotros el momento más importante de nuestra fe, la salvación que trajo al mundo. Entonces, es como yo cuando tengo en mi álbum de fotos una foto mía de pequeña. No, usted tiene una foto suya de pequeña. Yo tengo la mía de niño. Soy un niño. No, ya soy un hombre. Y entonces, ¿por qué tengo una foto mía de niño? Porque es un recuerdo, porque me hace ver esa etapa de mi vida, porque el que la mira me puede conocer de pequeño, puede conocer ese momento de mi vida. Es un momento de encuentro. La foto, la pintura, la imagen, se vuelve un momento de encuentro con el acontecimiento que esa foto manifiesta. Entonces, si yo me pongo en ese plan que dicen los hermanos separados, ¿por qué tienes una imagen de Cristo crucificado si él no está muerto? Entonces yo le diría, ¿por qué tú tienes una imagen tuya de niño en la foto de tu álbum o una imagen de la semana pasada si vos ya no sos ese? Es ridículo ese pensamiento. Lo tenemos porque desde la iconografía cristiana, que es una catequesis, de hecho las imágenes son la catequesis para las personas que no pueden leer ni escribir, ellas les hablan, la imagen del crucificado muestra ese momento exacto de cuando Cristo murió.
Y ahí ellos tienen en sus libros y folletos imágenes donde Cristo sale hablando al pueblo de Dios. Cristo ya no está en la tierra. ¿Y por qué tienen imágenes de Cristo predicando entonces? Si Cristo ya no les está predicando aquí en la tierra. Si Cristo está en el cielo a la derecha del Padre. Entonces, es ilógico esa forma de pensar. Contradice hasta lo mismo que ellos hacen. Por eso vamos aquí a los hermanos separados. Los inunda el espíritu de Satanás que les hace permanecer en el error. Y en ese error, el fanatismo. Y el fanatismo es contrario a la razón. Por eso todas estas formas de pensar erradas, equivocadas que tienen y que les impide incluso entrar en un tipo de diálogo donde puedan comprender su error, no lo comprenden. Uno se lo explica, uno le da cita bíblica, le da razones históricas, le da razones lógicas y aún así dice, no, está mal. ¿Ah? Y ahí dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Reciben un espíritu de mentira que le hace perseverar en la mentira. Por eso es que no pueden salir. Porque ese espíritu que tienen hace permanecer en el error, porque no quieren buscar la verdad, se conforman con esa mentira. Ellos creen esa mentira, la aceptan como su verdad, entonces no son capaces de abrirse a la verdad de Dios. El demonio los tiene ahí atrapados. Primera regla de San Ignacio. El demonio hace perseverar al pecador en su pecado. Ahí los mantiene. Esa es la respuesta que le puedo dar, hermana Doris. Espero haya satisfecho para su interrogante. Muy bien. Sí, hermano Walter, muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? 2 minutitos más. Si alguien más tiene preguntas, si no, pues para que cerremos con nuestra oración. Muy bien, parece que nadie más tiene preguntas, no hay más comentarios al respecto. Y ahí vi que estaban escribiendo, preguntando sobre el libro. Recuerden, ahí les han respondido. Joseph Ratzinger, El espíritu de la liturgia. Aquí vamos haciendo disertaciones sobre este escrito, ¿verdad? Yo no tengo el grado de conocimiento que el sumo pontífice, que Dios quiera algún día sea declarado doctor de la iglesia, una de las mentes más brillantes del siglo XX. Una eminencia. Pero tomando sus palabras, con el conocimiento que nosotros tenemos, hacemos estas disertaciones que los enriquecen a ustedes también. ¿Verdad? Entonces eso lo digo, ¿verdad? Yo aquí no estoy ni para sustituir lo que dijo el Papa, ni para nada de eso. Yo acepto sus palabras y se las transmito a ustedes tratando de enriquecérselas un poco más, porque yo sé que uno por cuestión de edición y de trabajo no puede aquí crearse 20 tomos sobre el mismo tema. De hacerse se puede, pero el propósito es que la gente lo tenga y lea por lo menos algo condensado que les permita luego sembrar la curiosidad en sus mentes para ir a buscar un poco más. Muy bien. Terminamos entonces nuestra sesión de hoy poniéndonos en la presencia del Señor. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Te damos gracias, Señor Dios nuestro, por este momento de encuentro, este momento de formación, donde hemos aprendido mucho sobre el signo de la cruz, el valor y la mística que contiene esta señal. Permítenos amar la cruz y el misterio del crucificado, como lo hacía tu apóstol, el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Ayúdanos a ser enamorados de la cruz, a nunca avergonzarnos de la señal de la cruz, a tener el valor de utilizar este signo con orgullo, sentirme identificado con la cruz de tu Hijo. Padre bendito, derrama tu espíritu sobre nosotros, que nos fortalezca, que nos una a la cruz de Cristo y nos lleve por el misterio de la cruz a la salvación eterna que nos has prometido. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.